Joan Miró, pintor, escultor, ceramista y grabador. Revolucionó el panorama artístico español del siglo XX. Joan Miró fue un artista catalán que dejó una profunda huella e impresionó al mundo artístico gracias a su capacidad de innovar y su talento. No fue solo pintor, también realizó esculturas, tapices, cerámicas y grabados de gran calidad. De hecho, la mayoría de sus obras decoran edificios importantísimos de todo el mundo. La obra de Miró cambió significativamente a lo largo de los años. Por un lado, los cuadros que pintó antes de 1920 se caracterizan por mostrar una amplia gama de influencias. Miró utilizó los brillantes colores de los fauvistas, las formas del cubismo, entre tanto. Después, cuando se trasladó a París y conoció a Picasso, su estilo comenzó a madurar bajo la influencia de los artistas surrealistas. Así, muchas de sus obras se conciben como transposiciones visuales de la poesía surrealista de la época. Se hicieron más etéreas y las formas se redujeron a puntos, líneas y colores. El pintor catalán tocó multitud de estilos y variedades cromáticas, convirtiendo su obra en una de las más variadas. Sin embargo, lo que siempre mantuvo fue una de las características esenciales de sus obras, y es que Miró siempre buscaba simbolismos para representar el significado de elementos y temas cotidianos. En la clase anterior conocimos a Mondrian, vimos algo de sus pinturas, de su forma de estructurar sus composiciones de una manera inorgánica, geométrica, de líneas muy rectas, colores planos. Esta vez vamos a trabajar con otro artista llamado Joan Miró, que si bien tiene mucho parentesco con respecto a la paleta de colores que van a ver en muchas de sus esculturas, trabaja en contraposición con formas orgánicas. Las formas orgánicas son las que se relacionan más con la naturaleza, y la naturaleza está dominada en general por las líneas curvas, las formas orgánicas, lo ondulante, la imagen podría llegar a describirse como algo más blando, en contraposición a la otra escultura que hicimos en ensamble, recortando con tijeras y con herramientas que nos dan finalmente una composición más dura, más rígida. Vamos a intentar, a través de la técnica de la cartapesta, lograr manipular de tal forma y modelar de tal forma que nuestra escultura final sea una escultura inspirada en las formas de la naturaleza, o sea, una escultura de formas orgánicas relacionada con las líneas curvas. Por lo tanto, vamos a tener que pensar en que la inspiración va a tener que surgir de la naturaleza misma. Pensar en cuál va a ser el objeto que nos va a servir de modelo, el objeto natural, para poder inspirarnos y construir nuestra escultura al estilo Miró. Podemos, retomando el tema de las ventanas, asomarnos y ver en este momento de primavera donde las plantas reverdecen, empezar a mirar los troncos de los árboles, las formas de esas plantas que se pueden llegar a ver, o podemos inspirarnos en una forma que sea zoomorfa, o sea, relacionada con animales, podemos inspirarnos en la figura humana. Pero bueno, vamos a llevar esta escultura hacia el lado de la naturaleza sin necesidad de intentar representarla fielmente o tal cual es, sino buscando la forma de estilizar, como se le llama, eso que nosotros queremos representar, volverlo personal, el estilo, el modo de abordar esa escultura, pero siempre teniendo la mirada sobre cuál es ese objeto que yo quiero representar. Vamos a poner énfasis en dos esculturas particularmente de Miró. Una es la pareja de enamorados de los Juegos de Flores de Almendro, que es de 1975, y en esta escultura vuelve sobre los motivos de lo masculino y lo femenino, Miró. La figura más alta está orientada hacia la otra y representa al hombre. Remata con una forma esférica que ha sido interpretada como el sol. La mujer, en cambio, sobre la masa azul lleva un volumen que recuerda la luna creciente. Y la segunda escultura que vamos a tener en cuenta es un monumento llamado Mujer y Pájaro, que es de 1983, el año de su fallecimiento. Está en Barcelona, su lugar de origen. Y en esta obra van a ver representada una mujer
que en la cúspide tiene una suerte de sombrero rematado con un pájaro que lo sintetizó en sus mínimos elementos expresivos. Esto ha sido interpretado como un cuerpo que se alarga hacia la libertad del vuelo. La obra está hecha de hormigón y cerámica y es al mismo tiempo un homenaje al artista catalán Antonio Gaudí, cuyas formas coloridas e irregulares decoran parte importante de la ciudad de Barcelona. Bueno, así queda concluida la primera capa de la cartapesta. La cartapesta, como habrán visto, es la unión del papel con la cola vinílica para cubrir una superficie y unificarla. Estos eran los tarritos de plástico unidos con cinta, imitando a modo de Miró, simplificando una figura humana, ¿sí? Bien sencillo. La primera capa entonces, papel de diario. Ahora vamos a hacer la segunda capa con papel de servilleta para unificar todo, que quede en color blanco. Podemos utilizar plasticola como estoy usando, comercial. Podemos usar cola vinílica, cola de carpintero. O podemos hacer engrudo en casa también y trabajar con pincel. Esta escultura de la figura humana estilizada al estilo Miró va a formar parte de un grupo escultórico, como vimos en la escultura de los enamorados, en el monumento. En este caso estoy haciendo la cartapesta solo de una de las piezas para que se entienda el proceso. Que sería como el árbol, la idea es que esta figura humana va a estar debajo, a la espera, digamos, está a la sombra del árbol. Y en el árbol hay dos pájaros. Lo que quiero mostrarles es que siempre las esculturas tienen que tener mayor peso en la base para que no se caigan, ¿sí? Y tenemos que buscar el equilibrio cuando la vamos construyendo. Así como hicimos la práctica con el ensamble de papel y de cartón, ahora la estructura va a tener una idea similar, porque es la idea base de la escultura, de la construcción escultórica, el mayor peso abajo y arriba el menor peso para que no se nos caiga. En este caso yo trabajé con tubo de cartón, con envases de plástico, todo de descarte, y utilicé mucho cinta de papel para sostener. Generalmente para la estructura de base es mejor trabajar con cinta de papel para asegurarnos que quede bien agarrado. Si no tienen, buscan hacer tiras de papel, como vieron en las fotos, tiras de papel de diario, bien encoladas o con el engrudo, y van buscándole la vuelta para que queden bien unidas las piezas. En el caso de que no tengan cinta, por ahí lo que les conviene es no hacer formas tan abiertas como esta, que las hice a propósito, bien contrastantes para que ustedes tengan un ejemplo. Les conviene en ese caso, si no tienen cinta de papel, para asegurarse, trabajar con formas más cerradas, con volúmenes más cerrados, ¿sí? Con pocas salientes, para que siempre les quede bien agarradito y no se les desarmen las piezas de abajo. Bueno, vamos a hacer la segunda capa con papel blanco de servilleta. Esto podría haber sido todo de papel de diario. En este caso yo lo voy a hacer, como hice una sola capa de papel de diario, y es aconsejable mínimamente hacer 2 capas de papel para que quede fuerte y después seque bien la cola vinílica y la estructura no se nos desarme. Algo que es importante tener en cuenta cuando uno empieza a unir las piezas es que siempre lo primero que tiene que pegar es la parte donde están unidos los elementos que yo quiero hacer que queden en una única pieza. Si son 2 vasitos, tengo que buscar la unión entre los vasitos
y primero pegar eso y después seguir extendiendo con las tiras de papel hacia el resto de la superficie. En este caso la unión de los dos tarritos los tengo acá. Empecé siempre con las tiras pegando desde la unión hacia abajo y hacia arriba, y en este caso la tapa unida con uno de los vasos también empecé pegando de la misma manera que estoy haciendo ahora. Cuando termine de hacer toda la superficie, que la voy a cubrir toda con el papel blanco, arriba de eso tengo que hacer una pincelada de cola vinílica y dejar secar, para sobre eso después pintar la próxima clase. Bueno, ya casi concluida la cartapesta del árbol con los pájaros que va a acompañar en este grupo escultórico a la figura humana. Lo que estoy haciendo para terminar, que sería el punto final de esta etapa de construcción, es la última capa de cola vinílica sobre el papel de diario, en el caso de que lo dejen con 2 manos de papel de diario por lo menos, o arriba del papel de servilleta si quieren hacerlo con papel de servilleta. Esto va a impermeabilizar toda la obra, la va a dejar preparada para empezar a pintar. Por eso tenemos que dejarlo secar y hasta la semana que viene que lo pintemos, dejarlo en algún lugar no muy húmedo para que no se desarme, así